Marcos 3. Hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al 21, pero yo solamente voy a cubrir hasta el 19. Y yo le he puesto por título a este mensaje, ya verá más adelante el porqué, el equipo no soñado o el equipo no deseado, que es el equipo de los 12 apóstoles que Jesús escogió. El equipo no soñado o no deseado. Versículo 13. Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Jesús llegó a una casa, y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Jesús venía predicando a lo largo de Galilea. Una multitud significativa de Galilea le siguió. Acababa de predicar en una sinagoga. Tuvo problemas con las autoridades allá en términos de guardar el sábado. La multitud de Galilea le sigue, se une a esa multitud una otra multitud que venía de Tiro y Sidón y otra multitud que venía de Idumea y del otro lado del Jordán, como vimos en el mensaje anterior. El ministerio está creciendo, las demandas son más numerosas, el trabajo es cada vez más demandante y es tiempo de que Jesús forme su primer grupo ministerial o equipo ministerial, y en este momento nosotros vemos la formación de ese primer grupo, y de ese grupo yo quisiera hablar a lo largo de todo el camino hoy. El pasaje que yo acabo de leer, en esencia, tiene tres grandes sombrillas o enseñanzas o puntos de enseñanzas que yo quiero nombrar o enumerar de esta manera. En primer lugar, yo quiero que veamos la naturaleza del llamado. En segundo lugar, yo quiero que veamos la tarea a la que estos hombres fueron llamados. Y en tercer lugar, yo quisiera ver la composición del grupo llamado. La naturaleza del llamado, las tareas de los hombres que fueron llamados y en tercer lugar la composición del grupo llamado. Decíamos la vez anterior que la mejor forma de iniciar algo es por el principio, de manera que vamos a comenzar con la naturaleza del llamado. Y para ver este pasaje y sobre todo la naturaleza del llamado, yo me voy a auxiliar de otros dos pasajes paralelos que cuentan o nos hablan acerca del mismo evento, pero relatado por dos otros evangelistas. Uno es Lucas y otro es Mateo. Lucas en el capítulo 5 nos da cierta información que Marcos no tiene, y Mateo en el capítulo 10 relata también el evento y dice una o dos cosas que quizás vamos a usar a lo largo del camino. La mejor manera de entender el desarrollo de los eventos en el Nuevo Testamento es estudiando esos eventos a la luz de cada evangelio que lo describe. De esa manera yo puedo tener una visión más panorámica de lo que realmente ocurrió. Y el texto de Lucas que aparece en el capítulo 6, del 12 al 16, me dice varias cosas, tres en particular, que a mí me interesa puntualizar. La primera que Lucas señala es que Jesús pasó toda la noche orando antes de seleccionar a sus apóstoles. Y entonces el texto dice que cuando se hizo de día, Jesús llamó a sus discípulos. Toda la noche orando. Eso nos da una idea de cuán íntima era la relación que el Hijo y el Padre guardaban, sobre todo en momentos cruciales del ministerio del Hijo, y este es uno de esos momentos cruciales porque Jesús está a punto de escoger a aquellos hombres en manos de quienes Él dejaría la iglesia cuando llegara la hora de retornar al Padre. Toda una noche orando, y entonces cuando fue de día Él descendió
Y de entre sus discípulos, dice Lucas, él escogió a 12 a quienes llamó apóstoles. Lucas nos da una idea de que Jesús no tenía enfrente a estos 12, él tenía un grupo mayor que el texto llama discípulos, y de ese grupo mayor entonces él hace una selección de 12 individuos para el ministerio y que formarían su equipo inicial. La tercera observación que Lucas hace o que Lucas nos permite hacer es que Jesús designó a esto, les llamó apóstoles. Marcos no dice eso, Mateo no dice eso, Marcos los llama los 12, seleccionó, designó 12. Y de hecho, ese es el título preferido de Marcos, es el título preferido de Mateo. Marcos usa la palabra apóstoles solamente una vez en 6:30, Marcos, y Mateo la usa también una sola vez en su evangelio en 10:2. Fuera de ahí, el término preferido para uno y otro es apóstoles. Lucas, por otro lado, usa el término apóstoles 6 veces en su evangelio, y en el libro de los Hechos escrito por él, usa el mismo término unas 30 veces, y en la mayoría de los casos para referirse a este grupo de hombres que Jesús seleccionó. La pregunta entonces que cabe hacernos es ¿cuándo Jesús hace esa selección? Y muchos piensan muchos que no conocen los detalles del Nuevo Testamento, que quizás Jesús hizo esto al principio de su ministerio, pero eso no es la realidad. Jesús no llama a estos hombres a tiempo completo hasta su segundo año. Probablemente 18 meses más o menos han pasado desde que Jesús inició su ministerio. Todo su primer año Jesús estuvo con ellos, pero a tiempo parcial. Ellos venían y se iban. El primer año de Jesús fue un año relativamente oscuro. Es un año que ninguno de los evangelios sinópticos relata. Solamente Juan habla de ese primer año. Es durante ese tiempo que Jesús va a Jerusalén, limpia el templo. Es durante ese tiempo que Jesús tiene el encuentro en la boda de Caná y transforma el agua en vino. Es durante ese tiempo que Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, tiene el encuentro con la mujer samaritana, y solamente Juan habla de esas cosas. Luego los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, recogen el ministerio a partir del segundo año y un poco adelante hablan de esta selección de estos 12 hombres, de manera que ahora es cuando el llamado a tiempo completo de ellos está teniendo lugar. En el contexto hebreo, habían diferentes tipos de discípulos. Pero había un tipo de discípulo que en plural era conocido como talmidim. Y los talmidim eran aquellos que se mudaban con su maestro, pasaban 24 horas al día juntos, dormían en el mismo lugar, comían juntos, de manera que ellos pudieran aprender todo lo que se pudiera aprender acerca de las enseñanzas del maestro hasta el punto de llegar a ser como su maestro. Y este es el caso, el caso de estos 12 que eventualmente pasaron a acompañar al maestro todo el tiempo. Este fue un punto crucial porque las multitudes han crecido, las demandas han crecido, la popularidad ha crecido, pero de esa misma manera la oposición ha crecido. Y Jesús ha pasado a ser una figura tan popular que cuando tú llegas al versículo 20 de este texto dice que Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo hasta el punto que ellos ni siquiera podían comer. Ni siquiera podían comer. El ministerio ha sido y siempre será labor ardua. Es demandante, es drenante. No lo fue distinto para el Señor Jesucristo, no lo fue para los apóstoles, no lo fue para los padres de la iglesia, no lo fue para un Agustín en el siglo IV, no lo fue para un Lutero en la época de la Reforma, no lo fue para un Calvino, no lo fue para un Spurgeon, no lo fue para un Jonathan Edwards, no lo fue para cada uno de los grandes hombres de Dios, no lo fue para un John Wesley. Siempre ha sido demandante, drenante, agonizante en ocasiones. Pablo hablaba de que llegó a trabajar hasta el punto de estar exhausto, de agonizar. Eso ha sido como el ministerio siempre se ha desarrollado. Y en este momento crucial del ministerio de Jesús, él elige a 12 hombres.
Ahora, regresando a Marcos, porque estábamos haciendo uso de Lucas y Mateo en parte, Marcos nos dice que Jesús subió al monte. Y el monte, o la montaña, es un lugar especial en la revelación bíblica, es un lugar de revelación. Cuando Moisés iba a recibir los 10 mandamientos, Moisés se fue al monte. Cuando Jesús iba a ser transfigurado, él estaba en el monte. Cuando Jesús predica su sermón más famoso, ese sermón se llamó el Sermón del Monte, que dicho sea de paso, esta selección de los 12 apóstoles es hecha inmediatamente antes de la predicación de ese gran sermón. Tiene toda la lógica del mundo que si Jesús va a predicar su mensaje más conocido a través de la historia, que él haya escogido a 12 a su equipo ministerial para que estuviera ahí como equipo ministerial a la hora de él predicar su sermón más famoso. Y ahora, en el momento en que él está haciendo la selección de estos 12 individuos, él está otra vez en el monte y ha pasado tiempo orando a Dios. En un tiempo, ellos pasarían a ser los mensajeros del mensaje que Cristo iba a estar proclamando. Pero no iban a ser meros mensajeros, ellos serían más bien embajadores del reino, serían representantes del reino. Ahora, cuando tú miras a Marcos, hay algo que llama la atención, sobre todo si tú lees este texto con detenimiento o si lo lees más de una vez. Y es que Jesús hace un llamado soberano a estos hombres que no tienen nada que ver con el deseo que ellos pudieran tener de pertenecer a un grupo más comprometido. Escucha cómo el texto lo dice, versículo 13, subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. La naturaleza del llamado, que es el punto número 1, es un llamado soberano, poderoso, hasta el punto que una vez lo recibieron, ellos no pudieron resistirlo. Es un llamado que ellos, cuando lo reciben, responden. Escucha la reacción de ellos al recibir el llamado. Jesús llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. No hay cuestionamiento, no hay dudas, no hay preguntas. Ellos simplemente vinieron y respondieron al llamado soberano que Jesús acababa de hacer. Evidentemente, en el lenguaje original, en el griego, suena todavía mucho más enfático. Y este comentarista del Evangelio de Marcos, James Edwards, quizás en uno de los mejores comentarios de este Evangelio, dice que el llamado de Jesús reemplazó o estuvo por encima de sus voluntades, de las voluntades de los discípulos, llamando a alguien que no tenía la intención de venir. Jesús los llama, ellos responden. Eso es soberanía, eso es poder, eso es autoridad. Y ellos no se resistieron en lo más mínimo una vez el llamado fue hecho. Hemos mencionado en varias ocasiones que era la costumbre en aquella época que los discípulos tenían el derecho y la costumbre de escoger al rabino que ellos quisieran. Y de esa misma manera ellos podían abandonar a ese rabino cuando ellos no estuvieran ya de acuerdo con él. Y de hecho, en muchas ocasiones, muchos de los discípulos de Jesús le abandonaron y más nunca volvieron a seguirle. Pero este no es el caso. Cuando Jesús quiere ayudarles a entender la naturaleza de su llamado, en Juan 15:16, Él les recuerda: yo los escogí a vosotros. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Y ellos permanecieron con Él, dada la naturaleza del llamado que Jesús le había hecho precisamente. La naturaleza del llamado es soberano, es incuestionable, es irresistible y es permanente. Ellos vinieron y ellos se quedaron. Lo segundo que yo quiero ver del texto que tenemos por delante es la tarea a la que estos hombres fueron llamados. La naturaleza está toda en el versículo 13, eso es lo que acabamos de exponer. La tarea a la que ellos fueron llamados aparece en los próximos 2 versículos, versículos 14 y 15. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Nota el orden, la prioridad de la asignación.
Él llamó a 12, en primer lugar, para que estuvieran con Él. En segundo lugar, para que fueran a predicar. Y en tercer lugar, para que fueran a expulsar, le dio autoridad para expulsar demonios. La primera asignación no es a hacer algo. La primera asignación es a estar con alguien, para que estuvieran con Él. Antes de hacer, tú tienes que ser. Jesús era el tipo de entrenador o de maestro que exigía que antes de ir tú tienes que quedarte. Y tienes que quedarte a lo María y no puedes ir a lo Marta. Porque tú tienes que aprender cosas a los pies de Jesús. Tú tienes que deshacerte de cosas a los pies de Jesús. Ellos tenían que deshacerse de mentiras que habían abrazado como verdades. Ellos tenían que deshacerse de hábitos pecaminosos aprendidos a lo largo de los años. Ellos tenían que deshacerse de fórmulas pecaminosas de lograr sus propios objetivos, fórmulas manipuladoras de hacer que otros hagan lo que ellos quisieran, formas del mundo. En otras palabras, había toda una nueva cosmovisión de ver el mundo y de vivir la vida que aprender. Toda una cosmovisión errónea de la cual tenían que deshacerse y una nueva que ellos tenían que aprender y poner en práctica. Pero al mismo tiempo que ellos están deshaciéndose de cosas aprendidas, al mismo tiempo que ellos están desabrazando cosas que por cientos de años el pueblo judío había entendido, ellos tenían que comenzar a aprender otros. Había una teología que aprender. Ellos comenzaron a escuchar en el Sermón del Monte algo completamente distinto. Aquí hay un rabino que no apela a la Torá. Hasta ese momento ningún rabino se atrevía a enseñar nada que no fuera debajo de la Torá, que no fuera aludiendo, haciendo referencia a la Torá, porque ellos no tenían autoridad en sí mismas, sino la autoridad de la Torá. Por aquí hay uno que viene y se para en un monte y dice: habéis oído decir, pero yo os digo, predica todo un discurso sin nunca haber hecho referencia a la Torá. ¿Quién es este hombre? Esa es la nueva teología que ellos están aprendiendo. Ellos tenían toda una nueva filosofía de trabajo que aprender. Los discípulos en un momento dado se están retirando con Jesús, están cansados. Pedro le dice: maestro, ya es tarde, por aquí no hay donde conseguir comida, despáchola a sus casas. Y Jesús, ayudándole a entender la nueva filosofía ministerial y de trabajo, le dice: no, Pedro, mándalo a acostar, que ahora es que el ministerio va a comenzar. Vamos a multiplicar los panes y le vamos a dar comida. ¿Te das cuenta que ellos tienen que aprender y desaprender al mismo tiempo? Y había todo un nuevo carácter que formar, que cultivar. Porque antes de ir a proclamar el mensaje, tú tienes que tener un carácter que haya sido cultivado hasta cierto punto por lo menos, de manera que el mensaje no fuera a ser diluido o eliminado o debilitado por el carácter detrás de las palabras pronunciadas. Escucha otra vez. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, en ese orden. Ahora, cuando tú sigues estudiando los evangelios de manera minuciosa, tú te percatas que esa descripción de ese evento, ese día, ocurre en Lucas 6. Él llama a los apóstoles, describe la misión, pero no es hasta Lucas 9 donde ellos pueden salir a predicar. Entre Lucas 6 y Lucas 9 ha pasado un tiempo donde los apóstoles han estado con él, han estado siendo trabajados y transformados, y no es hasta Lucas 9 cuando Jesús finalmente los envía porque los consideraba listos para ir. Escucha cómo Lucas al principio de su evangelio lo dice. Reuniendo a los 12, ya los 12 estaban formados, esta vez lo está reuniendo, él no está escogiéndolos, él los está reuniendo. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y escucha ahora, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, no antes. Ellos van a proclamar ahora un mensaje como embajadores. Si piensa en el concepto de embajador, el embajador va con un mensaje que no le pertenece a él, es un mensaje que otro le ha dado. Es el mensaje de un presidente, es el mensaje de un rey.
Él tiene que ser fiel al mensaje que ha recibido, pero a la vez, cuando él va, él lleva la autoridad y la representación absoluta, poderes plenipotenciarios, para negociar en los términos en que el rey le haya instruido o el presidente le haya instruido, y él puede regresar y debe regresar con su misión cumplida. Para eso él necesita autoridad. Cristo le dio la autoridad para predicar el evangelio, para sanar enfermedades, para expulsar demonios. Pero antes de predicar el evangelio, antes de proclamarlo, ellos tenían que aprenderlo. Y no solamente tenían que aprenderlo, ellos tenían que creerlo. Y luego que tú lo aprendes y luego que tú lo crees, ahora tú lo puedes proclamar. Tú no puedes convencer a nadie con un evangelio en el que tú no crees. Y eso se adquirió a los pies de Jesús. Él los llamó para que estuvieran con él primero y luego para enviarlos. Y cuando los envió, el texto de Marcos dice que lo envió, o mejor dicho, el texto de Lucas dice que los envió a proclamar el reino de Dios. En vez de decir el evangelio, dice el reino de Dios, porque en esencia son palabras o frases sinónimas. El evangelio, sinónimos para fines de lugar. El evangelio es llamado el evangelio del reino. La predicación del evangelio no es otra cosa que el medio a través del cual Cristo se proponía instaurar su reino. Y por eso cuando él hace su aparición, el texto de los evangelios nos dice que el reino de los cielos se había acercado. El reino ya está a la puerta. Y ese reino entonces, por medio de la predicación del evangelio, iba a ser extendido en el corazón y la mente de aquellos que lo estaban escuchando y estaban respondiendo, pero a la vez se iba a extender en términos reales por regiones de la tierra. Vía la predicación de un evangelio que ellos tuvieron que aprender, que ellos tuvieron que creer y luego tuvieron que proclamar. Era un mensaje extraordinario en labios de hombres ordinarios. Era un mensaje de esperanza, es un mensaje de perdón de pecados, era un mensaje de gloria, era un mensaje de libertad, es un mensaje que proclamaba la victoria, pero tenía que ser proclamado de la manera en que ellos fueron enseñados. Y ese mensaje así proclamado tendría un poder extraordinario. Ese mensaje iba a comenzar a cambiar vidas, a comenzar a cambiar formas de pensar, formas de ser. Y sin embargo, los hombres a través de quienes el mensaje estaba siendo predicado eran hombres extremadamente ordinarios, porque el poder no estaba en el mensajero, sino en el mensaje. No es el mensajero que es el poder de Dios para salvación, es el mensaje, el evangelio, es poder de Dios para salvación de los judíos primeramente y de los gentiles después. Y hombres ordinarios predicaron un evangelio extraordinario y vieron cosas extraordinarias ocurrir. ¿Qué tan extraordinario era el mensaje que ellos iban a proclamar? Bueno, era un mensaje capaz de resucitar gente que estaba muerta espiritualmente. Era un mensaje capaz de abrir los ojos de personas que en muchas ocasiones tenían la verdad de frente y no la podían percibir porque viendo no veían. Era un mensaje capaz de abrir el entendimiento de personas que oyendo la explicación no la podían entender porque su entendimiento estaba entenebrecido, pero una vez la mente era iluminada, ellos podían comenzar a comprender. Era un mensaje capaz de romper el yugo del pecado que los había tenido presos de Satanás para hacer su voluntad, como Pablo le revela a Timoteo en su segunda carta. Capaz de romper ese yugo, de restaurar el corazón quebrantado por el pecado. Autoquebrantado por su propio pecado, este mensaje era capaz de restaurar tal corazón y de proveer significado y sentido para la vida, para gente que había nacido sin saber de dónde venía, para dónde iba, para qué estaba aquí. Ese es el mensaje que ellos tenían que predicar. Algo tenía que ocurrir en ellos antes de poderlo predicar. Y una de las cosas que tenía que ocurrir era que su carácter pudiera ser transformado. Yo estaba predicando en el seminario del pastor Otto en este fin de semana acerca de la homosexualidad. Y en diferentes momentos, por razones que ahora yo no puedo explicar porque no tengo el tiempo, yo hacía el énfasis
de que cuando Jesús comenzó a decirle a sus discípulos cosas que tenían que aprender de Él, nosotros nunca leemos que Él haya dicho, aprended de mí que soy santo, 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 aunque debemos aprender de Él porque Él es santo. Él nunca le dijo, aprended de mí que soy un gran maestro y soy un experto en manejar las parábolas al enseñar, aunque debemos aprender de Él por el experticio en sus enseñanzas. Sino que Jesús les dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter que el discípulo que ha de proclamar su evangelio necesita formar para que su carácter no desdiga la verdad del evangelio. Y para eso ellos tenían que venir a Él primero, pasar tiempo con Él y luego podían ir a predicar el evangelio. Ese es el orden del entrenamiento. Y a eso que Cristo los está llamando. Que otros pudieran ver la transformación que estas verdades habían producido en ellos antes de ellos ir a querer transformar la vida de otros. Para yo creer que este evangelio tiene el poder de transformar mi vida, yo quisiera ver vidas transformadas por ese evangelio en aquellos que lo están predicando. Y entonces la tarea a la que Cristo los estaba llamando era proclamar el reino. Tan prioritario era la idea, el concepto del reino en la mente de Jesús, que cuando los discípulos vinieron y le dijeron, maestro, enséñanos cómo orar, entre las tres prioridades iniciales de la oración que hoy nosotros conocemos como el Padre Nuestro, estaba la siguiente: venga a nosotros tu reino. Y yo creo que uno de los problemas en el discípulo de hoy en día es que él no tiene un buen concepto ni del reino ni lo que implica la instauración de ese reino. El reino ha sido inaugurado, pero el reino no ha sido establecido. Pero entre la inauguración y el establecimiento se supone que el reino se extienda. Y la manera como se va a extender es en el corazón y en la mente de individuos, pero se va a extender también por regiones del globo terráqueo. Porque, como decía Abraham Kuyper hace unos años atrás, no hay una pulgada cuadrada del universo que Cristo no reclame como mío. Y por tanto, en la sociedad en la que nosotros vivimos, se supone que el reino haga avances reclamando cada pulgada cuadrada de este globo terráqueo. Y nota si esa es la historia o no, que al final de la historia, al final de los eventos, cuando todo ha sido hecho y dicho, en el libro de Apocalipsis, cuando se está tratando de resumir qué es lo que ha ocurrido entre la primera y la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis 11:15, esto es lo que nosotros leemos. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. El reino del mundo en el que tú y yo vivimos ahora, el reino pecaminoso, el reino caído en el que estamos, ese reino ha pasado a ser reino de Dios y de su Cristo, por medio de la extensión del reino. Estos 12, a ellos se le había dado la tarea de proclamar el reino de Dios o el evangelio del reino, que en esencia es lo mismo. El evangelio es el instrumento de hacer expandir el reino. Punto número 1, la naturaleza del llamado. Punto o enseñanza número 2, la tarea a la que ellos fueron llamados. Pasar tiempo con Él y luego a proclamar el evangelio con autoridad para expulsar demonios, sanar enfermedades y toda dolencia, que Mateo 10 lo menciona y Marcos no lo hace. De manera que esa es la tarea. Pero ahora yo quisiera pasar el resto del tiempo que tenemos en ver la composición de este grupo que ha sido llamado. Porque este es el grupo que en términos humanos y sin yo conocer lo que la palabra dice, yo jamás lo hubiese escogido para trabajar conmigo. Ni usted tampoco. Este es el equipo no deseado. Este no es el Dream Team de que se habla todavía en el día de hoy. Este no es el equipo soñado. Yo no sé si usted conoce la historia de esa frase, el equipo soñado, the Dream Team, pero esto es lo que ocurre.
En el año 1988, Estados Unidos va a las Olimpiadas en Seúl, en Corea del Sur, y pierde en baloncesto, queda en tercer lugar. Ellos consideraron eso una vergüenza, que ellos quedaran en tercer lugar en Seúl y quedaron muy mal parados. Entonces lo que hicieron fue algo que hasta ese momento Estados Unidos nunca había permitido, y es que jugadores profesionales puedan participar en las Olimpiadas Mundiales, que otras naciones sí lo hacen. Entonces, tratando de deshacer esa vergüenza, Estados Unidos decide que para las próximas Olimpiadas, 1992, en Barcelona, ellos van a permitir que jugadores profesionales de la NBA pudieran ser parte de las Olimpiadas. Y el 21 de septiembre de 1991 se escogen los primeros 10 jugadores de baloncesto. Entre ellos estaba obviamente Michael Jordan. Y luego en los próximos días se escoge el resto de los jugadores. Literalmente, cuando este equipo fue, arrolló en las Olimpiadas. No perdió un solo juego. Hubo juegos que ellos ganaron con 100 puntos de diferencias. El entrenador cubano, después de perder, dice: usted no puede tapar el sol con un dedo. En otras palabras, este equipo es invencible, y terminaron de una manera invencible. La revista Sports Illustrated le llamó The Dream Team, el equipo soñado. Bueno, este equipo que Jesús acaba de formar no es el equipo soñado. Esta gente no tiene las calificaciones que aquel otro equipo sí tenía. Aquella gente tenía todas las cualidades, todas las calificaciones, todos los récords posibles, toda la experiencia del mundo. Ellos no podían perder. Este equipo no tiene nada de eso y debió haber perdido todo el tiempo. De hecho, yo te voy a leer un reporte imaginario que yo leí hace un tiempo atrás, pero que lo voy a repetir otra vez porque yo decía que probablemente el reporte algunos no lo recuerden, otros lo recuerden a media, otros lo recuerden mal y otros no lo hayan escuchado. Pero es un reporte imaginario de una firma de consultante que evalúa el equipo de Jesús. Y le manda un reporte a Jesús, un informe de cómo probablemente lucía su equipo. Entonces es un memorándum y dice: a Jesús, hijo de José, de parte del Jordan Management Consultants, los consultantes del Jordán. Este es el reporte. Gracias por enviar los currículum de los 12 hombres que ha escogido para puestos de liderazgo en su nueva organización. Todos ellos han tomado nuestra batería de pruebas y no solo hemos evaluado los resultados a través de nuestra computadora, sino que también organizamos entrevistas personales con cada uno de ellos, con nuestro psicólogo y consultor de aptitud profesional. Los perfiles de todas las pruebas se incluyen y tendrá que estudiarlos cuidadosamente. Como parte de nuestro servicio, vamos a hacer algunos comentarios generales. Estos se dan como resultado de consultas con el personal y vienen sin ningún cargo adicional. Es la opinión personal de que la mayoría de los candidatos carecen de antecedentes, educación y aptitud profesional para el tipo de empresa que está llevando a cabo. Ellos no tienen el concepto de equipo. Les recomendamos que continúe su búsqueda. Simón Pedro es emocionalmente inestable y dado a arrebatos de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los hermanos Santiago y Juan anteponen el interés personal por encima de la lealtad a la empresa. Tomás tiene una actitud escéptica que tiende a socavar la moral. Es nuestro deber decirle que Mateo ha estado en la lista negra de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales de la Gran Jerusalén. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, tienen inclinaciones radicales y muestran una alta puntuación en la escala maníaco-depresiva. Solo uno muestra gran potencial, capacidad, ingenio, espíritu empresarial, hace buen contacto con la gente, es ambicioso y motivado. Le recomendamos a Judas Iscariote como el controlador y el hombre de su mano derecha. Eso no es como es en el mundo.
El mundo prefiere el hombre ambicioso, ingenioso, contacta bien con la gente. Prefiere un Judas. Los otros 11 no tenían cualidades, 12 hombres completamente comunes y corrientes. Pero déjame agregar algunos hechos verdaderos. Con la excepción de Judas, todos eran de Galilea. Y la gente de Galilea no tenían buena reputación. Eran considerados gente poco pulidas, poco sofisticadas, de poca educación. Eran consideradas gente campesinas. 11 de 12 venían de esa región. Judas venía de Keriot, una región completamente diferente. Estos hombres eran sin educación, ninguno tenía un título, sin experiencia ministerial, nunca habían predicado la palabra, enseñado la palabra, nunca habían enseñado la Torá. Estos hombres no tenían ninguna importancia en la sociedad, ninguno de ellos tenía abolengo, ninguno de ellos venía de una familia de influencia, ninguno de ellos ocupaba anteriormente un cargo de importancia en la sociedad. Vinieron sin ninguna posición, sin ningún dinero, sin ninguna posición en el sistema religioso imperante. No hubo uno que fuera sacerdote, o fariseo, o saduceo, o escriba, o rabino. Jesús le pasa por alto completamente a todo el sistema religioso de su momento. No había un hombre religioso en su equipo. Ni un fariseo, ni un saduceo, ni un escriba, ni un rabino. Él escoge 12 hombres comunes y corrientes. Había un Pedro, un Juan y un Jacobo, que eran pescadores. Algunos piensan que Natanael y Felipe probablemente eran pescadores también. Había un Mateo, que era recaudador de impuestos. Había un Tomás, que no creía en nada ni en nadie. Ver para creer. Había un Simón el Celote. Yo no sé cómo a Cristo se le ocurrió poner a Simón el Celote y a Mateo juntos. Porque los celotes eran un grupo de revolucionarios, más bien guerrilleros, contrarios al Imperio Romano, no abiertamente, sino de una manera subterránea, por así decirlo, como guerrilleros. Un grupo de los cuales recibió el nombre de sicari, de donde viene nuestra palabra sicarios, debido al nombre de una navaja o daga encorvada que ellos llevaban debajo de la bata y que se la hacían pasar a cualquiera por el cuerpo en cualquier momento, y luego salían corriendo y se escondían y nadie sabía quién los había matado, una especie de mercenario. Y los dos individuos que los celotes más les gustaba asesinar, porque odiaban el sistema romano, eran soldados romanos y recaudadores de impuestos. Y Jesús pone a Mateo con Simón el Celote en el mismo equipo. Este equipo tenía toda la de perder. Sin educación, sin experiencia, sin conexiones y sin dinero. Las 4 cosas con las que tú avanzas en el mundo, esta gente no tenía. ¿Y cómo vamos a avanzar? Bueno, porque no van a avanzar en el reino del mundo, es en el reino de los cielos. No conexiones, no dinero, no influencia, no educación, no experiencia. Y este es el equipo de Jesús. ¿Cuál será la credibilidad del mensaje que ellos van a proclamar cuando la gente sepa quiénes son esta gente? Pero es el equipo. Porque cuando los resultados comiencen a ser vistos y se pueda reconocer que estos hombres eran ordinarios, la gente va a entender que el poder no estaba en el mensajero, sino en el mensaje. Y va a quedar claro quién lo hizo, Dios y no el hombre. Pero déjame decirte algunas cosas más de estos hombres, antes de llegar a algunos de ellos en particular. Estos hombres tenían un problema de orgullo y de arrogancia. Y de hambre de poder. Juan y Jacobo querían la mano derecha y la mano izquierda. Usted conoce la historia de cuando Jesús viniera en su reino. Jesús, ¿tú te acuerdas del reino que tú nos dijiste que pidiéramos en la oración del Padre Nuestro? Cuando ese reino venga,
Tú no puedes dar la mano derecha y la mano izquierda. Uno pensaría que solamente ellos tenían hambre de poder. Estos dos hermanos, a quien Jesús bautiza de Boanerges, no es por accidente, Jesús le llama hijos del trueno. Es como que Jesús está diciendo, yo sé quiénes son, yo sé cuáles son sus debilidades, yo sé cuáles son sus grietas. De hecho, yo las conozco desde antes de la fundación del mundo. Y es a pesar de eso que yo los estoy llamando. Y su nombre, Boanerges, hijos del trueno, nombre arameo, es la prueba de que yo sé quiénes ustedes son. Cuando ellos no pudieron conseguir la mano derecha y la mano izquierda, enviaron a su madre que fuera y manipulara a Jesús como mujer, a ver si tú lo consigues. Y uno pensaría que estos dos hombres, a diferencia de los otros, tenían hambre de poder, pero resulta que el versículo 41 de Marcos 10, que es lo que relata, el texto que relata lo que yo estoy hablando, dice que al oír esto, los 10, los otros, comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué tú piensas que ellos se indignaron? Se nos fueron adelante. Pidieron antes que nosotros. Yo no lo puedo creer. Esta gente tenía hambre de poder. A ellos les faltaba humildad. Y como les faltaba humildad, ellos tenían más confianza en sí mismos que lo que debían tener. En este contexto que estamos hablando de pedir la mano derecha y la mano izquierda, Jesús le pregunta a ellos, en el versículo 38 de Marcos 10, no sabéis, o les dice, no sabéis lo que pedís, y luego le pregunta, ¿podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Qué pregunta es esa, Jesús? Come on. Claro que podemos. Para abandonarlo en la hora de la prueba. Esta gente tenía una sobreconfianza en sí mismo. Orgullo, arrogancia, hambre de poder. A esta gente le faltaba fe. Jesús les llama hombres de poca fe en Mateo 6:30, en 8:26, en 16:8 y en Lucas 12:28. Y en otros pasajes con otras frases, él le llama también o deja ver que eran hombres de poca fe. Estos hombres estuvieron marcados por la incredulidad. Estuvieron marcados por la dureza de corazón. Recordemos el pasaje que le leí la semana pasada de Marcos 16:14, donde Jesús tiene un encuentro con ellos después de la resurrección. Escúchalo otra vez. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No creyeron a los profetas del Antiguo Testamento. No creyeron a Jesús cuando le enseñó acerca de su muerte y resurrección. No le creyeron a las mujeres que fueron a la tumba y vieron a Cristo resucitado. No le creyeron a los dos discípulos camino a Emaús cuando regresaron y le contaron la historia de que habían visto al Cristo resucitado. Y en este momento, cuando están los 11, resulta que Cristo se le aparece y tiene que reprenderlos precisamente por su incredulidad y dureza de corazón. Eso llevó a que esos hombres muchas veces estuvieran faltos de entendimiento. Cristo les llama como tal en Mateo 15, 16, 17 y en 16, 9. Ustedes están falta de entendimiento. Ustedes no entienden. La dureza de su corazón no le permite entender. Quizás usted está ahí sentado pensando, pastor, pero yo no entiendo. Entonces, si no tenían educación, si no tenían experiencia, si no tenían posición, no tenían dinero, no tenían abolengo, y ahora no tampoco tenían fe, y tenían orgullo, y arrogancia, y hambre de poder, entonces, ¿qué era lo que tenían? Yo te voy a decir qué era lo que tenían. Quizá eso comience a cambiar tu imagen de este grupo. En primer lugar, tenían a Dios de su lado. En segundo lugar, tenían el llamado de Dios sobre ellos. En tercer lugar, tenían el mensaje de Dios en sus labios. En cuarto lugar, tenían el Espíritu de Dios en su interior. Tenían las garantías de Dios que iban delante de ellos.
Tenían las riquezas en gloria a su disposición y tenían los ángeles de Dios a su servicio. Ahora este equipo comienza a lucir completamente diferente, pero desde otro ángulo, con otra perspectiva. No desde el ángulo del mundo, sino desde el ángulo de los cielos. Y entonces tú comienzas a ver que esto que ellos sí tenían es lo que los transforma a ellos y transformó su mundo alrededor. Cuando tú lees la historia de la iglesia en sus inicios, después de la crucifixión, resurrección de Cristo, después de la ascensión al reino de los cielos, tú comienzas a escuchar qué es lo que está ocurriendo. Y en un momento dado, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, esto es lo que nosotros leemos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocía que ellos habían estado con Jesús. El verso hace 4 anotaciones que confirman lo que venimos diciendo. Ellos están trabajando ahora. Ahora ellos están hablando, están proclamando el mensaje y la gente que lo está viendo hace las siguientes observaciones. Estos son hombres sin letras, estos son hombres sin preparación, que maravillaron a las autoridades, pero al maravillarse reconocieron que ellos habían pasado tiempo con Jesús. La primera asignación a la que Jesús lo llamó fue a que estuvieran con él. Esta gente fue transformada porque pasó tiempo con Jesús. Pasó tiempo a sus pies. Y si tú sigues leyendo entonces el libro de los Hechos, después que tú pases el capítulo 4, 5, 15, 16, 17, cuando tú llegas ahí, versículo 6, dice que estos hombres habían trastornado el mundo. Tú te das cuenta de lo que está ocurriendo. Estos hombres han sido transformados por el evangelio. Ellos fueron enviados a predicar un mensaje para cambiar individuos, pero mientras ellos predicaban el mensaje predicado seguía cambiándolos a ellos. ¿Qué mensaje tan extraordinario es este? Que cambia al que escucha, pero cambia al que lo proclama. Y estos hombres entonces trastornaron el mundo a su alrededor. Dicho en buen dominicano, voltearon el mundo con lo de arriba para abajo. Lo voltearon de cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos que cristianos, padres cristianos que iban a un colegio y vieron cómo estaban cambiando las cosas en la dirección secular, se levantaron de tal forma que voltearon el colegio con la cabeza para abajo? Que ciudadanos de una ciudad vieron lo que estaba ocurriendo con las nuevas leyes y se levantaron de una forma que trastornaron su sociedad. Ocurrió en el pasado, no solamente en el primer siglo, ocurrió posteriormente. El pastor Sugel ayer hablaba y le recordaba a los oyentes cómo la historia secular atestigua, y eso está bien documentado, la historia secular atestigua cómo en la época de John Wesley fue el avivamiento traído por Dios vía la persona de Wesley que paró literalmente el hecho de que Inglaterra pasara por una revolución como la Revolución Francesa. La historia secular atribuye el detenimiento de la revolución en Inglaterra, tan sangrienta como la francesa, precisamente al avivamiento que vino vía un hombre que Dios quiso usar de nombre John Wesley. La sociedad transformada. De hombres comunes y sencillos. Estos hombres son tan insignificantes que la realidad es que nosotros sabemos muy poco de ellos. De algunos sabemos más que de otros, pero aún de lo que sabemos más, no sabemos tanto. El círculo más conocido es Pedro, Juan y Jacobo. Es un círculo íntimo que Jesús estableció por las razones que fueron. Estos son los 3 que lo acompañan al monte de la transfiguración. Estos son los 3 que lo acompañan cuando él fue a resucitar la hija del oficial de la sinagoga que fue a buscar ayuda de parte de Jesús. Jesús entró en la casa y pidió que saliera todo el mundo excepto Pedro, Juan y Jacobo. Estos son los 3 que van al huerto de Getsemaní junto con los otros, pero en un momento dado Jesús deja a los demás en un lado y continúa con ellos 3 hacia adelante.
Este es el círculo íntimo de Jesús. Pero aún de esos tres, no es mucho lo que conocemos. Y de Pedro, tú sabes lo que conocemos. Un hombre impulsivo, orgulloso, de mucha autoconfianza. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor. Pedro era un hombre acostumbrado a resolver. Pedro era de los que dice, yo resuelvo. De manera que cuando vinieron a apresar al Señor al huerto de Getsemaní, porque esa era la forma de Pedro. Juan y Jacobo, ya le llamamos hijos del trueno, pero tengo que recordarte que esta gente no tenía ninguna sensibilidad. Cuando ellos llegaron al borde de Samaria y no lo recibieron, usted me ha oído hablar de esto múltiples veces, ellos le dijeron a Jesús, Maestro, ¿tú quieres que hagamos llover fuego del cielo? Sin ningún poder ni autoridad para hacer eso, pero estaban tan imbuidos de poder que ellos le dijeron al maestro, ellos no le dicen, Maestro, ¿por qué tú no haces llover fuego del cielo? No, ¿tú quieres que nosotros hagamos llover fuego del cielo? Y los consuman por no habernos recibido. Estos eran Juan y Jacobo, de lo que sabemos un poquito más. Hambre de poder, orgulloso. Y sin embargo, el mensaje que ellos comienzan a predicar los continúa cambiando. Y eso es una de las cosas que ocurre cada semana que yo tengo que estudiar la palabra. Es que yo estoy estudiando la palabra para luego proclamarla y esa misma palabra continúa cambiándome. A veces mientras la predico. Y entonces tú ves que Pedro, con esas condiciones, termina escribiendo 2 cartas en el Nuevo Testamento, importantes para el canon nuestro. Pedro es el autor intelectual del Evangelio de Marcos que estamos estudiando. Está bastante establecido que Marcos fue como un secretario de Pedro. Papías al principio de los años 100, 110, 115, dejó testimonio de que Marcos simplemente escribió las memorias de Pedro. A pesar de todas esas condiciones que nosotros vimos. Juan hablaba poco. De hecho, en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, Juan no habla. Es verdad que él andaba con Pedro para arriba y para abajo, y Pedro no dejaba hablar a nadie. Porque Andrés, su hermano, tampoco hablaba. Si tú quieres hablar, no andes con Pedro. Pero Juan no habla en los primeros 12 capítulos del libro de Juan, no aparece. Jacobo desarrolla tanta convicción que él es el primer mártir de estos 11 hombres. De Andrés no sabemos mucho, excepto que 2 o 3 veces aparece llevando gente a Jesús. De Felipe, sabemos que fue y encontró a Natanael. Y Natanael, ¿quién era? Un prejuiciado que cuando Felipe le dice que habían encontrado a aquel de quien hablaban los profetas, Natanael le dice, ¿y de dónde es? De Nazaret. ¿Y de algo bueno sale de Nazaret? De manera que tú también tenías entre los apóstoles no solamente individuos orgullosos y con hambres de poder y falta de fe, tú tenías también hombres como Natanael con prejuicio. Y de Judas, quizás sabes un poquito más de él. Traidor, avaro, le gustaba el dinero, le gustaba el poder, le gustaba la influencia. Tenía sus propios intereses y por eso terminó traicionando al maestro. Sin embargo, este equipo no soñado, no deseado, es el equipo que el Señor usa para trastornar el mundo. Y la manera como ellos mueren y él agrega al legado que ellos dejaron. Bien decía Cristo en Lucas 6:40 que todo discípulo cuando es entrenado bien será exactamente igual a su maestro. Esta gente murió más o menos como su maestro. La tradición nos dice cómo estos hombres murieron, pero yo voy a leerte simplemente quizás algunos de los reportes más confiables de alguna de sus muertes, porque
algunos de los otros reportes, aunque la tradición los sostiene, no se ha podido confirmar tan bien como estos otros. Pero de Jacobo nosotros sabemos por este mismo libro, capítulo 12 del libro de los Hechos, que fue el primer mártir y murió a manos de Herodes. Nosotros sabemos de Pedro, que fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, cumpliendo una profecía que Jesús le había hecho en Juan 21:18, de que moriría de esa manera. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Entonces fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos y fue allí donde escribió su libro profético del Apocalipsis. Posteriormente fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía, y ya él murió de edad avanzada. Santiago, el hermano de Jesús, que no era de los 12, pero el hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Ese fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Tomás, el escéptico, traspasado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y Pablo, que no era de los 12, se piensa que murió también decapitado bajo la persecución de Nerón. Los hombres que cuando vinieron a Jesucristo salieron corriendo son los hombres que mueren estos martirios. Mi pregunta es, o mis preguntas son, número 1, en la medida en que cerramos, ¿cuál es tu excusa para no querer pertenecer o no poder pertenecer a Misión Antioquía de alguna manera? Con el legado de estos hombres, con el ejemplo de estos hombres sin educación, sin currículum, sin experiencia, sin conexiones, sin dinero, cómo fueron transformados y cómo fueron usados para transformar su sociedad. Y en segundo lugar, con el legado de cómo murieron estos hombres, con el legado dejado en la palabra en un momento dado cuando Cristo está trabajando y el texto dice que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Con ese legado, ¿cuál es mi excusa para la comodidad en aras del reino de los cielos, en el trabajo del reino de los cielos? Para la conveniencia. ¿Cuál es mi excusa para orquestar mi vida de la manera más conveniente? ¿Cuál es mi excusa para pensar que el ministerio sigue la misma jornada de trabajo de las secretarías de trabajo cuando esta gente, sin yo sugerir necesariamente que cada persona tenga que vivirlo de esa manera, pero esta gente en muchas ocasiones no tuvo tiempo ni para descansar ni para comer, entre los cuales la cabeza era Jesús? ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra explicación? Cuando tengamos que pararnos al lado del Señor Jesús y Él nos diga, ¿sabes qué? Te entregué 5 talentos.
Me entregaste 5 en retorno. Qué bueno que no lo perdiste. Pero ¿cuánto tiempo perdiste y no duplicaste lo que te entregué? Mira, con 3 talentos me devolvió 6. ¿Cuál va a ser mi excusa? ¿Cuál va a ser mi explicación? Señor, es que la vida se complicó y vivía cansado. No tenía tiempo. Jesús va a decir, ese es el problema, que no tenías tiempo. Esa no es la excusa, ese es el problema. Llenaste tu agenda y no me dejaste tiempo. Por consiguiente, tus talentos no pudieron ser multiplicados. Señor, es que tú sabes, yo soy tímido y yo no lo podía hacer. ¿No has visto la historia de los 12? ¿Desde cuándo tú piensas que eres tú que lo haces? ¿Tuviste la historia de Pedro? Él me prestó su barca en un momento dado. ¿Por qué tú no me prestaste tu barca? Léase tu profesión, lo que tú haces. ¿Por qué no me la prestaste para yo hablar en ella y a través de ella a aquellos con quienes tú entrabas en contacto? Como parte de Misión Antioquía en la vida tuya. ¿Qué yo le voy a decir? Es que tenía que producir dinero porque el costo de la vida se aumentó mucho. ¿Qué le voy a decir? Nosotros tenemos un legado de 2000 años de hombres y mujeres sacrificados en aras del reino, en aras de trastornar la sociedad en su momento, que debiera impedirnos a nosotros todo tipo de excusa para la comodidad y la conveniencia. Yo quisiera enviarlos a sus casas hoy, reflexionando acerca de este pasaje, porque nosotros tenemos un llamado también. Y ese llamado, Cristo te lo ha hecho a ti que está allá arriba, a ti que está aquí abajo, a ti que está de frente, aquí que está aquí, a aquellos que están aquí o que están allá arriba. Y yo tengo que responder a él. Y mucha de mi satisfacción en la vida tiene que ver de qué manera yo estoy llevando a cabo el llamado que Cristo ha puesto en mis manos. Es un llamado soberano. Yo no lo puedo cuestionar, yo no lo puedo eliminar, yo no lo puedo evadir. Pero si no lo abrazo, mi satisfacción es elusiva, se me va. Yo puedo tener un fin de semana, ok, yo puedo tener un mes, ok. Pero una vida completamente satisfecha solamente puede ser en la medida en que yo abrazo el propósito de Dios para el cual Él me creó y que yo estoy supuesto